en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así. Permítame. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí es muy importante entender algo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación tiene que ver con culpa. Digamos que alguien que comete un error, alguien que comete un ilícito, hay alguien que lo culpa y por causa de su error o por causa de su ilícito es condenado. ¿Condenado a qué? A una pena. Ahora déjeme decirle que si recuerda usted leímos en los capítulos anteriores de Romanos que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Así es que el pecado trae consigo condenación. Es decir, cuando alguien comete un error, un ilícito, cuando alguien peca, viene condenación. Esta es la naturaleza del hombre separado de Dios, del hombre destituido de la gloria de Dios cuando no conoce a Dios. Hay condenación. La razón de la condenación tiene que ver con la ley, con que el hombre puede entender que no puede justificarse con sus propios hechos delante de Dios. Por lo tanto, sus hechos le condenan. Pero en Cristo Jesús, dice la Escritura, no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque ya no estamos en la ley, ya no vivimos de acuerdo a la ley, porque nuestra naturaleza pecaminosa murió, porque Dios nos dio una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad, porque el Espíritu Santo vino e hizo Dios hizo morar su espíritu en nuestros corazones. El espíritu de Cristo está en una perfecta unidad con nosotros, de tal manera que nuestro espíritu, la esencia principal del ser humano, ha sido perfectamente justificado. Por lo tanto, ya no hay condenación para el creyente nacido de nuevo. La condenación, recuerde, tiene que ver con la culpa, tiene que ver con infringir una ley, tiene que ver con el pecado. Pero usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos muerto al pecado. ¿Qué pasa si equivocamos, si cometemos un error? ¿Es pecado? Sí, sí es pecado. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el creyente nacido de nuevo? Todos nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo Jesús, como lo vamos a ver un poquito más adelante. De tal manera que si entendemos el poder del perdón de Jesús, si entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, si entendemos la naturaleza de Dios que es benignidad, amor y misericordia, no pasando por alto los pecados, en el sentido de no hacer nada al respecto, sino que Dios no podía hacerse, digamos que no podía pasar por alto la iniquidad del hombre. Y Dios, en su sabiduría y en su justicia, tuvo que juzgar el pecado de todos los hombres y condenar el pecado de todos los hombres. Y para eso vino Cristo, para que el juicio de nuestras deudas, de nuestros pecados, fueran sobre él. Así es que el creyente nacido de nuevo, cuando entiende esto y entiende que Dios nos ama porque envió a su Hijo a morir por nosotros y mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros para salvarnos. Así es que ahora debemos entender que la naturaleza de Dios es amor hacia ti y hacia mí. Ahora, ¿Dios ama al resto de la humanidad? Sí, pero el resto de la humanidad no ama a Dios.
Dios ama a todo el mundo, sí, porque Cristo Jesús pagó no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo, pero se requiere una, un intercambio para poder ser libre de condenación, ser libre de culpa, ser libre de juicio y poder adquirir la salvación. En otras palabras, se requiere creer en Cristo, recibir a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que nosotros no somos nada ni podemos hacer nada por nosotros mismos. El intercambio está en que podamos entender que Cristo se hizo pecado por nosotros en la cruz, para que por la fe nosotros nos hagamos la justicia de Dios en Él, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:21. Bien, así es que, pero es importante que no omitamos la segunda parte de este versículo, porque dice así: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, es tan importante que tú y yo podamos caminar en fe, porque lo que no procede de fe es pecado, dice la Escritura. Y caminar en fe significa entender lo que Cristo hizo por nosotros, entender la persona divina de Jesús, su obra terminada, y entender quiénes somos y qué somos ahora en Cristo Jesús. Si el creyente no entiende que ha sido perfectamente justificado y que ahora es la justicia de Dios en Cristo, entonces, cuando cometa un ilícito, cuando cometa un error, cuando se enoje con algún familiar, cuando el esposo se enoja con la esposa o la esposa con el esposo, tu mente va a querer venir a acusarte y a condenarte. Y cuando nosotros no entendemos esto, porque nuestros pensamientos más fuertes son de acuerdo a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que palpamos, a lo que gustamos, de acuerdo a nuestros sentidos, y más que a la fe, entonces no vamos a tener la fe suficiente para apropiarnos, para que se manifieste en nosotros la libertad que tenemos en Cristo, libres de condenación. Y esto es algo que sufre mucho la iglesia hoy en día por causa de la falta de entender la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Es fundamental, y por causa de no entender la naturaleza de Dios y lo que Dios ha hecho para con nosotros. Bien, así es que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que hoy en día, hablando de gente incrédula que no tiene a Dios, tenemos dos grupos de personas. Las personas que cometen ilícitos, que cometen errores, que pecan, acciones pecaminosas, y que viene condenación sobre sus vidas. ¿Cuál es la razón de esta condenación? Que de alguna manera limiten su habilidad o su capacidad de pecar. Porque tenemos otro grupo que comete ilícitos, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, que también no conocen a Dios, pero ellos pecan sin medida, en donde sus conciencias han sido cauterizadas, sus corazones han sido endurecidos, de tal manera que sus conciencias ya no los condenan, ya no los culpan, cometen con alevosía, digamos que tantas perversidades de todo tipo, y no estoy hablando de criminales, de asesinos, estoy hablando de personas que han rechazado a Dios, la existencia de Dios, han rechazado las buenas costumbres y que han sido dejadas o han sido guiadas por un conocimiento o un entendimiento entenebrecido, se han envanecido en sus necios razonamientos, de tal manera que hay, como dice la Escritura, hombres que decidieron honrar no a Dios, pero honrar a toda clase de imágenes, en donde hombres decidieron no honrar lo que por naturaleza Dios les dio como bendición, sino se envolvieron hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, es decir, la perversidad
tan grande. Recuerda que el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, no solo es cuestión de hacer, pero cuando tú piensas en tu mente y en tu corazón de una manera equivocada, ya estás equivocando. Ya estás pecando, ya hay tanta lascivia, tanta lujuria en la vida de las personas. Así es que hay personas que tienen sus conciencias cauterizadas, que no sienten ninguna condenación y ninguna culpa, porque ya pasaron por el proceso o porque no tienen conocimiento. De este grupo, quizá hay dos tipos de personas también. Un tipo de persona que ya rechazaron definitivamente a Dios, a Cristo, y van a vivir en su perversidad de una manera continua. Y hay otro grupo de personas que quizá han sido llevados cautivos por este tipo de pensamientos, pero que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad. Y ellos tendrán la oportunidad de hacerlo y de saber. Y bueno, ellos serán responsables de recibir o rechazar a Jesús. Pero vemos al otro grupo de personas que también no conocen a Dios, pero que cuando cometen errores, y quizá no todos, pero cometen errores y sienten condenación. Viene condenación a sus vidas, y la razón de esta condenación es de que no tengan libertad para pecar. Esa es la razón de la condenación. De hecho, la ley fue dada para limitar la acción pecaminosa de los hombres. Antes de la ley había gran perversidad, por eso tuvo que venir el diluvio, porque se había pervertido de tal manera la vida del hombre. Por eso tuvo que venir el juicio en Sodoma y en Gomorra, porque en estas ciudades se había pervertido de una manera exagerada la moralidad de las personas. Pero para el creyente nacido de nuevo también hay dos grupos de personas: los que no conocen la naturaleza de Dios, los que no entienden la obra terminada, completa y perfecta, el poder del perdón, el poder de la gracia y de la justicia y de la benignidad de Dios, de tal manera que han puesto sus vidas en lo que ven, en lo que oyen, en sus sentidos, no en la palabra, no en la manera en la que Dios piensa, pero en sus sentidos. Y entonces, aunque para el creyente no hay condenación, ellos en cualquier error y en cualquier equivocación se sienten culpables y se sienten condenados. Ahora déjeme decirle algo. Algunos de nosotros estábamos así antes. Por falta de entender y conocer la abundancia de gracia y el regalo de la justicia, el hecho que le sucede a todo mundo, empieza una discusión entre el esposo y la esposa el mismo domingo para asistir a la iglesia. Y llegan peleados a la iglesia. Y en la iglesia se sienten mal. Antes de conocer la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, porque teníamos una mentalidad de ley. Y ahorita platicamos un poquito más al respecto. Nos sentíamos condenados y nos sentíamos mal para con Dios. Creíamos que nuestra posición había caído y teníamos que venir batallando a la presencia del Señor para que arreglara nuestros asuntos, y nos sentíamos mal porque no entendíamos correctamente y por lo tanto, por falta de conocimiento y entender correctamente, no creíamos correctamente. Pero ahora que creemos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús, podemos entender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, como hemos dicho ya, sí hay un lugar para la condenación, pero no es para el creyente, es para el incrédulo, para limitar su acción pecaminosa. Sí hay un lugar para la condenación hoy en día, pero es para el incrédulo, para que pierda su habilidad y su acción de pecar. ¿Qué sucede con el creyente nacido de nuevo? Bueno, el creyente nacido de nuevo, si anda en la carne, porque aquí dice la Escritura, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, porque si tú andas conforme a la carne, no vas a entender la obra terminada, completa y perfecta. No vas a entender el amor de Dios. Y ahorita seguimos adelante con esto, pero es necesario tener nuestra mente en las cosas del Espíritu. Así es que para el creyente nacido de nuevo, que anda en sus sentidos, cuando comete errores, va a venir condenación. Pero ¿qué sucede para el que
tiene su mente y su corazón en la palabra, en el Espíritu, y tiene comunión con el Señor y entiende todas estas cosas y vive en la libertad del Espíritu cuando comete un error. Dios no te condena. El Espíritu de Dios no te condena, como muchos equivocadamente piensan, que sientes condenación y te sientes mal y te sientes culpable porque el Espíritu te está redarguyendo. No es así. No es así. El Espíritu no condena. El Espíritu es vida. El Espíritu es benignidad, es amor. Pero cuando tenemos nuestras mentes, andamos en el Espíritu, es porque tenemos nuestras mentes en la palabra. Y la palabra de Dios, la palabra maravillosa de Cristo, tiene el poder de enseñarnos, de instruirnos en justicia, de redarguirnos y de corregirnos si es necesario. Recuerda que el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a la iglesia de Éfeso, el que robaba, ya no robe. A los corintios les dice, si te unes con una ramera, te haces una carne con ella, pero tu cuerpo ha sido comprado por precio y tu cuerpo le pertenece a Cristo. Así es que unido al Señor, honra al Señor con tu espíritu y con tu cuerpo, porque ambos le pertenecen. Así es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no condena al ladrón, no condena a los que estaban cayendo en fornicación y en adulterio en la iglesia de Corinto, pero con la palabra los redarguye para que cambien su manera de vivir. El mismo apóstol Pablo les dice a los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa. Redarguye a los hijos. El mismo apóstol Pablo redarguye a los esposos diciendo, esposos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, no, el creyente no es perfecto, no somos perfectos, pero la palabra nos redarguye, nos enseña. Por eso es importante cuando ponemos nuestra mente en la palabra nos va a instruir y a enseñar y a redarguir para cualquier error que estemos cometiendo en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar. El mismo apóstol Pablo les dice, por ejemplo, a los Gálatas, que habían empezado por la fe, por el Espíritu, pero se habían vuelto a la ley. Y el apóstol Pablo, tanto a los Gálatas como a los colosenses, los corrige. Es decir, corrige sus caminos porque ellos, habiendo creído en la gracia, cayeron a la ley nuevamente. Fueron engañados, fueron hechizados, dice el apóstol Pablo. Así es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra es útil para instruir y que él sea bueno predicando y enseñando la palabra y que él aprenda a dividir y a manejar bien la palabra de verdad. Que sea un obrero diligente, que no tenga nada de qué avergonzarse porque tiene su mente en la palabra. Y nuevamente lo decimos, poner nuestra mente en el Espíritu, en la palabra, no significa que seamos perfectos, no significa que estamos poniendo permitiendo que los pensamientos de Dios, que son su palabra, renueven nuestras mentes para ser transformados en la misma imagen y gloria de Jesús. Amén. Así es que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una vez más, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Ahora, quien rige nuestras vidas es el Espíritu Santo. Pero no puede manifestar su señorío, su benignidad, su gratitud, su amor, su gozo, su paz, porque estos son fruto del Espíritu, si nuestras mentes no están renovadas con la palabra de Dios. Así es que el Espíritu nos anhela celosamente, Él mora en nuestro interior, Él quiere manifestar y Él quiere que
entendamos correctamente y creamos correctamente, pero depende de ti y de mí que podamos permitirle que Él haga esta obra en nosotros, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, pueda manifestar su gloria en esta magnitud. Recuerda, lo vimos en Romanos capítulo 6, tú y yo hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto hemos muerto al pecado. Ya no hay una naturaleza de pecado en nuestro espíritu. Fuimos creados nuevos, una nueva especie, una nueva criatura, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17. De tal manera que ahora el Espíritu de Dios está esperando que renovemos nuestras mentes con la palabra cuando ponemos la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, para ser transformados por ella en el nombre de Jesús. Y el pecado ya no tiene poder para enseñorearse de ti. Si un creyente nacido de nuevo se levanta con el propósito de pecar, está pecando, ya sea codiciando el dinero, ya sea pensando mal de las personas, o ya sea con un corazón que codicia a una mujer, o una mujer que codicia a un hombre, o que no has perdonado y tienes odio contra tal o cual persona. Es porque tú decides hacerlo. No es porque el diablo te obliga, no es porque haya una naturaleza pecaminosa que te esté induciendo a hacerlo, es porque tú has decidido hacerlo y no te quieres retractar. Pero para cualquier error que el creyente cometa, por eso el Señor nos llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es guiado o somos guiados a esto a través de la benignidad de Dios. De tal manera que Dios lo que quiere es que dejemos de pensar y concebir de una manera equivocada en cualquier área de nuestras vidas y volteemos nuestra mente y nuestros corazones a Dios. Eso es arrepentimiento, dejar de pensar. El que codicia, en sus pensamientos codicia. El que comete cualquier error y cualquier aberración y está viviendo en pecado, en sus pensamientos. Recuerda que el Señor Jesús dijo, no solo el que adultera físicamente es adúltero, sino el que codicia. El hombre que codicia en su corazón a la mujer de su prójimo, ya está adulterando. Así es que del corazón salen las malas, los malos resultados, los frutos malos. Y es por ello que nosotros no debemos vacilar ni malinterpretar la importancia de renovar nuestras mentes con la palabra. Por eso que tú y yo llenemos nuestras mentes con tanta basura, y discúlpame de antemano, pero todo lo que vemos en la televisión, el 99% de ello, para exagerar un poquito, es basura. Digamos que el 95%, para no ponerlo tan grave. Lo que vemos en los medios, en el internet, en la televisión, en los periódicos, en las noticias, en la gente que no conoce a Dios, es basura que lastima tu corazón, que lastima tu manera de pensar, que te hace daño. Y es muy importante que entendamos la necesidad urgente de que la palabra renueve nuestros pensamientos. Bien, así es que es tan importante que entendamos que hemos sido librados del poder del pecado, pero también es importante que entendamos que la paga del pecado es muerte. Así es que si el pecado ya no se enseñorea de nosotros, la muerte tampoco. Cristo venció la muerte. Y si el pecado ya fue juzgado en nosotros y nosotros entendemos esto, pero vivimos para el Señor, entonces no tendremos ningún problema al respecto, ni con el pecado, ni con el resultado del pecado, que es la muerte. Ahora, dice, dice el versículo 2, pero es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que
¿Cómo es que yo puedo entender estas cosas y aprovechar estas cosas? Bueno, dice, la ley del espíritu de vida en Cristo. En Cristo significa que tú y yo tenemos acceso, porque estamos en Cristo. Y es tan importante que tú y yo podamos conocer y entender la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. El espíritu de vida. La ley es como la ley de la gravedad. Funciona. Funciona. Ha sido decretada, declarada y funciona sin equivocación, pues hay una ley que es del espíritu de vida en Cristo y también funciona con efectividad a favor tuyo. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la carne de su Hijo, en la carne de Cristo cuando fue a la cruz. Dios condenó el pecado en la carne de su Hijo, no en la carne del hombre para que el hombre diga es que el pecado es el que me está incitando. No, no es así. Dios condenó, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, se hizo hombre, pero a causa del pecado del hombre, condenó el pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la carne de su Hijo, cuando su Hijo se hizo pecado en la cruz. Recuerda que dice la palabra que al que no conoció pecado por amor por nosotros, dice la Escritura, se hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Así es que Cristo, que no conoció pecado, que no hizo pecado y que no se halló en el pecado, dice, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así es que Dios condenó al pecado en la carne de Jesús. Pero dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. La ley es perfecta. Ya lo hemos dicho, la ley es santa, la ley es buena, pero no puede hacer perfecto al hombre, no puede hacer bueno al hombre, no puede justificar al hombre. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Cómo nuestras acciones podrían compararse con las acciones de Dios? ¿Cómo mis pensamientos podrían ser aceptados por los pensamientos de Dios? Si mis pensamientos son tan bajos y los pensamientos de Dios son tan altos. Él asimismo lo describe en su palabra. ¿Cómo mis deseos podrían sincronizarse y armonizarse con los deseos de Dios si el corazón del hombre está destinado al engaño y a la maldad? El hombre tiene que entender que separado de Dios es un fraude, como lo dice Romanos 7. El hombre es un fraude separado de Dios. Y es bien interesante que podamos entender esto, porque la ley, que es perfecta, no ofrece misericordia. La ley no ofrece misericordia. La ley no ofrece salvación. La ley no ofrece gracia. La ley no te ofrece nada. O la cumples de manera perfecta, intachable, o quedas totalmente descalificado, aunque infrinjas solo un punto. Así es que la carne, Dios dijo, el pueblo de Israel le dijo a Dios, tú nada más dinos, Señor, qué hagamos y nosotros lo podemos hacer. En Génesis 17 al 19, usted lo puede encontrar ahí. Dios dijo, sacó al pueblo de Egipto y les dijo, quiero que sean para mí un pueblo santo. Es decir, Dios los sacó con gracia. Todos de Egipto, seguramente en Egipto no eran perfectos en su físico. Había gente enferma, había gente con problemas, etc. Pero dice la Escritura, y no hay tiempo de poderlo ver hoy, pero dice la Escritura que no salió ningún enfermo de Egipto cuando Dios los sacó a través de o por la mano de Moisés. Fueron sacados sanos, perfectos, íntegros. Y no solo eso, sino salieron con todas las riquezas de Egipto. Dios los sacó de la mano del faraón, los libró de la mano del faraón con gracia. ¿Se lo merecían? No se lo merecían, pero Dios los sacó. Es más, ¿qué tanto no se lo merecían? Que ni siquiera se acordaban de Dios. Aunque clamaron, Dios oyó su clamor, pero no clamaron directamente a Dios.
habían sido contaminados por la cultura, la idolatría, la perversidad de Egipto. Pero Dios los trató con bendición y con gracia. Y no fue hasta que enfrente del monte Sinaí, Dios les dijo que quería ser para ellos su Dios y que ellos fueran un pueblo santo. Y ellos rechazaron el ofrecimiento de Dios y le insinuaron a Dios: Señor, si tú nos dices qué hacer, nosotros lo podemos lograr. Nosotros somos capaces de cumplir cada cosa que tú nos digas. Y es más, no necesitamos nada de regalo. Nosotros lo podemos cumplir. Así funciona la ley. La ley no te va a regalar nada. Tienes que ser perfecto. La gracia te dice: yo te doy todo lo que necesitas, te provee. La ley te exige. La gracia que es en Cristo Jesús te provee. Sabiendo que humanamente hablando eres incapaz, pero que los deseos, los pensamientos y lo que Dios ha conseguido por nosotros y nos ha dado, nos ha concedido y nos ha dado en Cristo, es más alto y más glorioso. Él te dice: yo te proveo. Gracia sobre gracia sobre gracia. Y entonces el pueblo de Israel, al rechazar la bondad y la benignidad, la gracia de Dios, Dios les dijo: ok, entonces estos son mis estándares. Y Dios les reveló sus estándares divinos para la conducta del hombre. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no podían cumplir ninguno de sus estatutos. Y con ellos, el propósito era de que se dieran cuenta, de que desistieran de su posición orgullosa para querer justificarse, creyendo que podían agradar a Dios por sus obras. Para eso fue la ley, para condenar, para que el pecado se manifestara y que el hombre dijera: no puedo cumplir la ley de Dios, es imposible. Y así sucedió. Tan es así que Dios implementó un plan para cubrir el pecado del pueblo hasta que Cristo Jesús apareciera y en la culminación de los tiempos y en su obra perfecta, Él pudiera perdonar los pecados de todos. Ahora, muchas veces los creyentes nacidos de nuevo dicen: no, es que nosotros estamos en la gracia, no estamos bajo la ley, porque piensan que la ley tiene que ver con los sacrificios, con el tabernáculo de Moisés, con las fiestas de Moisés y con los ritos que todos los judíos o el pueblo hacía. Pero no es así. Desafortunadamente la iglesia hoy en día sigue teniendo mentalidad de ley. Porque en la ley de Moisés se tenía que cumplir perfectamente a la perfección la ley para recibir bendición, porque si se infringía al menos uno de los requisitos de la ley, lo que se merecía era maldición. La paga del pecado es muerte. Y entonces la iglesia hoy en día, desafortunadamente, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por causa de la religiosidad, de la soberbia y la apatía de muchos, la iglesia sigue viviendo de la misma manera. Porque aunque ya no hacen estas cosas o estos ritos que se hacían antes, ahora sí se hacen, que tienen que asistir a la iglesia, que tienen que pagar sus diezmos, que tienen que orar, que tienen que leer la Biblia, que tienen que inscribirse en tal módulo o en tal sesión o en tal modelo, que tienen que cumplir con un servicio, que tienen que hacer esto, el otro, aquí o allá. Y si tú no cumples una de estas cosas, tú no vas a ser bendecido. Eso es lo que se predica en muchas iglesias. Si tú no
tratas bien a la gente, si tú no haces cada una de estas cosas correctas, no vas a ser bendecido. Y así se predica en muchas iglesias, desafortunadamente. Así es que esto es una mentalidad de ley, porque la gente, los creyentes viven queriendo agradar a Dios a través de sus acciones y de sus hechos y creen que si fallan en uno de ellos, no pueden participar de la bendición de Dios. Y eso es totalmente antibíblico. Tan es así que en la vida de los creyentes, muchos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A veces la gente de las iglesias son, digamos en una organización, todo le quieren dejar al pastor, todas las responsabilidades al pastor, pero digamos un ejemplo que hay necesidad de orar por la gente. Y entonces el pastor invita a una persona o a otra, o a dos o tres, a que le apoyen a orar por la gente. Pero aquellas personas que fueron invitadas, resulta que llegaron peleadas con la esposa o con el esposo, resulta que no se trajeron al hijo y lo dejaron en casa plantado porque no estuvo a tiempo para venir a la iglesia, resulta que el esposo se le olvidó la cartera y no pagó sus diezmos. Entonces cuando los invitan a orar, a ministrar a las personas, están, digamos que se sienten mal consigo mismos, se sienten culpables porque no han cumplido cabalmente las exigencias de ser un creyente nacido de nuevo. Y entonces muchos mejor no quieren pasar a orar porque no se sienten dignos de bendecir a otros. Y no se diga si hay una situación muy difícil, si orar por un enfermo que está muy grave, que tiene un problema difícil, por una persona que está en la silla de ruedas, mucho menos, porque se sienten indignos de poder orar. ¿Por qué? Porque viven bajo una mentalidad de ley. Y desafortunadamente, por falta de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, por poner en primer lugar a Dios, el creyente comete este tipo de errores. Pero gloria al Señor que tenemos un mismo espíritu y una misma fe. Y tenemos que actuar en misericordia. Nadie es perfecto en este mundo, solo Jesucristo. Y esperamos que en los últimos tiempos, en estos tiempos, el Señor esté trayendo sabiduría, alumbrando los ojos del entendimiento de muchos creyentes en Cristo, de muchos líderes, de muchas iglesias, para dejar de vivir con mentalidad de ley y aprender a vivir con mentalidad de gracia. Porque mira, hablábamos de condena y hablábamos de ley y hablamos de pecado y la debilidad de la carne, pero también hablamos de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la benignidad de Dios. Y déjame decirte que hay quienes dicen que para que podamos entender la gracia, necesitamos entender que no merecemos nada. Pero por ahí han contado que un evangelista en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, decía acerca de que para entender la gracia de Dios era necesario entender que no solo no merecemos su gracia, pero que lo único que merecemos es la condena y la muerte y la ira de Dios sobre la vida del hombre. Y tú dirías, bueno, esto es muy exagerado, pero es que cuando el hombre entiende que él lo que merece es la muerte eterna y el lago de fuego, el infierno por toda la eternidad, entonces puede apreciar y entender la gracia que nos es ofrecida a través de creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa, a través de creer en Cristo y confesarle como Señor y Salvador. En estos términos tenemos que entender no solo que no merecemos, porque digamos que tú vas a un evento, digamos que a un concierto, y tú vas con un amigo, con una persona conocida, y resulta que cuando llegas al concierto, a tu amigo, a tu persona, lo invitan a pasar a mero adelante, pero a ti no. El favor está sobre tu amigo, sobre tu amiga, pero no contigo. Y a ti te dejan atrás. A ti te dejan hasta mero atrás, pero a tu amigo o a tu amiga los pasan a mero adelante. Entonces
tú puedes pensar, bueno, estoy en el concierto, estoy bien, estoy en el lugar en el boleto que compré, de acuerdo a todo, mi amigo tuvo gracia y lo llevaron sin merecerlo, porque no fue el boleto que compró, el boleto que compró era para estar a mero atrás, pero sin merecerlo, fue llevado a mero adelante. Y tú podrías decir, bueno, esa es gracia, ese es favor, pero yo estoy bien. Yo tengo lo que conseguí, lo que compré. Y tú podrías más o menos entender la gracia de esa manera. Pero cuando entendemos que no solo fuimos puestos en un lugar que no merecíamos, pero que el lugar que nos correspondía era la muerte eterna y la separación de Dios por toda la eternidad y el infierno y el lago de fuego, entonces podemos entender que la realidad es que Dios nos ama tanto y Dios nos ha dado tanta gracia en Cristo Jesús que no solo nos dejó en un lugar de hombres para creer que tenemos al menos lo que hemos conseguido, no, sino que nos dio su favor, lo que no merecíamos, y nos hizo entender que aun si nosotros queremos conseguir las cosas por nuestra propia manera, somos un fraude separados de Dios. Bien, vamos a seguir adelante. Para ponerte un ejemplo rápido de la ley, es que digamos que vives, hay un grupo de gentes en un estadio, en un auditorio, y el auditorio tiene 5 metros de alto, y entonces la ley te dice, bueno, es que hay que saltar, pero hay que saltar hasta el techo, es decir, hasta 5 metros arriba. Y quizá unos puedan saltar 30 centímetros, otros 40, quizá otros puedan saltar 2 metros, pero nadie va a poder saltar 5 metros. Y la ley te dice, no es, la ley no se trata de que intentes, la ley no habla de que al 99.9%, no, la ley es muy específica, es perfección, es al 100% o no estás calificado, estás destituido, estás quebrantando la ley y mereces la maldición. Así es que hemos sido librados de todo esto y el pecado. La ley pues no podía justificarnos porque no ofrece misericordia, sino exigencia. Y era débil porque nuestra carne no puede sujetarse a los estándares de Dios. Por eso Dios causó que el pecado fuera condenado en la carne de Jesús cuando fue a la cruz. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto es algo extraordinario. Romanos 8:4 es algo tremendo lo que está diciendo aquí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aquel que cumplía la ley se hacía acreedor a la justicia, a la perfección y a toda la bendición de Dios. Aquel que cumplía la ley se hacía acreedor a la justicia, era considerado justo y acreedor por su justicia, por haber cumplido de una manera cabal y perfecta la ley, se hacía merecedor a toda la bendición y al favor de Dios. Así era establecido por la ley. Así es que, ¿qué significa que la justicia de la ley se cumpliese por nosotros? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, no andamos conforme a la carne. Porque si pensamos en las cosas de la carne, entonces no entendemos lo que sucedió y nuestra posición en Cristo ahora. Pero, ¿qué significa que la justicia de la ley se cumple en nosotros? Es que Cristo cumplió perfectamente la ley. Cristo nuestro Señor, 100% Dios, pero 100% hombre, como hombre cumplió perfectamente la ley. Así es que la ley lo decretó justo y merecedor de todo el favor y de toda la bendición de Dios. Pero el justo, que es Cristo, porque cumplió la ley, el justo pagó por los pecadores, por los impíos, por los injustos, por nosotros. Por eso hubo un intercambio divino. Él se hizo injusto, Él se hizo pecado y nos dio su justicia. La justicia que Él conquistó.
en su perfección. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice que somos la justicia de Dios en él. Y Romanos 5 habla mucho de esto. Romanos 3 ya lo leímos también. Cómo fuimos justificados por la fe de Jesús, como Abraham. Así es que no es nuestra justicia. No es por intentar cumplir la ley que fuimos justificados. No, es porque Cristo la cumplió y su justicia viene y nos favorece. Ahora, Él pagó por nuestros pecados, nuestras cuentas están limpias, somos inocentes, pero no solo esto, sino que la justicia ahora está de nuestro lado. Ahora es nuestra la justicia. Ahora tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne no se sujeta a la ley de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vez más el versículo 5. Los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esos son los hombres incrédulos separados de Dios. Ellos son de la carne y piensan en las cosas de la carne. Pero tú y yo somos del Espíritu. Y Dios nos dice que tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse, el versículo 6, de la carne es muerte. No es posiblemente sea muerte. No es a lo mejor, puede que sí, puede que no. No, es como una fórmula. Ocúpate de la carne y tu resultado es muerte. Ocúpate del Espíritu y tendrás vida y paz. Así es que tú y yo tenemos que entender, si somos creyentes nacidos de nuevo, que ahora somos del Espíritu y llamados a poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios y no pueden hacerlo. Pero que nos quede claro, poner nuestra mente en la carne es igual a muerte. Poner nuestra mente en el Espíritu es vida y paz. Ahora, solo para culminar con esto, ¿qué es muerte? La paga del pecado es muerte. Así es que todo lo que conlleve a lo que ha causado el pecado en la vida del hombre es la carne. Y es muerte. Por ejemplo, la enfermedad es el principio de la muerte. La enfermedad es muerte. La escasez es muerte. La falta de perdón es muerte. La codicia es muerte. La soberbia es muerte. El sufrimiento es muerte. La depresión es muerte. Y Dios no nos ha llamado a sufrir y a vivir y a padecer por causa de nuestra carne, porque ahora somos del Espíritu. Y no solo habla de estos hechos, sino también habla de muerte, muerte, de que la carne, el cuerpo se quede sin su espíritu. También habla de esto. Por eso es tan importante que entendamos, no todo lo de la carne es pecado, pero todo lo que es pecado proviene de la carne. Y la carne es vivir en nuestros sentidos, pensar de nosotros mismos de acuerdo a nuestros sentidos, justificarnos o evaluarnos de acuerdo a nuestros sentidos. Tenemos un problema de salud o un creyente tiene un problema de salud y si se ve conforme a los sentidos, a la carne, es muerte. Tienes un problema económico y si te ves de acuerdo a los sentidos, es muerte. Estás enfermo, alguien está enfermo y el médico te dice, padeces esto y necesitas esto y estás viendo con los sentidos, pero hay otra realidad más poderosa que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, que te habla por el Espíritu y que te habla no de la carne, pero de las cosas del Espíritu, que te dice, por mis llagas ya has sido curado. Pero si tú tienes tu mente en las cosas de la carne, vas a sufrir.
el resultado de poner tu mente en las cosas de la carne, muerte. Vives en escasez y le haces caso a las noticias que dicen que la situación financiera en esta época está terrible. Le haces caso a las situaciones de que endeúdate y pide prestado porque mira, te prestamos y tú nos vas pagando poco a poco. Y si tú tienes tu mente en los sentidos y en las cosas de la carne, vas a encontrar escasez y deudas y vas a vivir en tensión y en presión. Pero hay otra ley, que es la ley del Espíritu, la palabra de Dios, que te dice: dad y se os dará, siembra y cosecharás. De hecho, déjame hacer un paréntesis, aunque me gustaría después compartirlo de una manera más amplia. Pero 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y tú y yo tenemos que entender que Dios no vino, no está listo o no tiene el propósito de quitarte, sino que Dios tiene el propósito de que se multiplique la bendición en tu vida, que la bendición fluya y que se multiplique. Dios no vino a quitarte, a que tú vengas a menos, sino Dios quiere que vayas a más. Y Él dice: Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y la razón de por qué muchos creyentes no siguen viviendo en escasez y no viven en bendición sobreabundante es porque Dios te ha dado semilla y tú no la siembras. Dios quiere darte más, pero como tú no tienes un corazón para sembrar la semilla, sino que muchos creyentes tienen un corazón egoísta y se quedan con la semilla en lugar de sembrar la semilla. Entonces, Dios dice, la palabra dice, Dios es el que da la semilla al que siembra. Así es que si tú no siembras la semilla, Dios no te da más semilla, porque Él es el que da la semilla para sembrar. Y recuerda, la semilla lo es todo. Y sembrar la semilla lo es todo, más que el pan, porque el pan, ¿de dónde proviene? De lo que fue sembrado. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, porque el pan proviene de lo que fue sembrado. Y cuando el pan viene de lo que fue sembrado, no solo tú estarás satisfecho en todas las áreas, en toda tu vida, sino que también serás una gran bendición para muchos, porque tendrás más semilla para sembrar en el nombre de Jesús. Bien, así es que seguiremos adelante con estos temas. Recuerda, debemos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esto? En la palabra. Poner nuestra mente en la palabra. Termino diciéndote este versículo. Viene en Juan capítulo 6, versículo 63, si quieres apuntarlo. Pero dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que poner nuestra mente en las cosas del Espíritu es poner nuestra mente en la palabra de Cristo, que es vida y que es espíritu, que es vida y es espíritu. Y entonces tendremos vida y paz en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor con que nos has amado y por tu palabra. Gracias porque en Cristo Jesús no solo creemos, lo entendemos y lo confesamos, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.